El día de ayer conocimos un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, y queremos profundizar en qué nos está diciendo este informe, pero también qué música están tocando estas alarmas ensordecedoras, como decía el secretario general de la ONU ayer, respecto a la situación que vive el planeta. Para todo esto estamos con una de las redactoras del informe, Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, el CR2, y también académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Maisa, muchas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Maisa, bueno, hay harta preocupación por lo que dice este informe el día de ayer, el IPCC. A usted le tocó trabajar durante 3 años en él con muchos otros investigadores, más de 200 científicos. A rasgos generales, ¿cuál cree usted, para usted como científica, que es la alarma que más le preocupa respecto a lo que nos dice este informe? Mm. La verdad es que hay varias, ¿ah? Es difícil de resumir en una frase, porque piensa de que este es el sexto informe desde que se creó el IPCC hace ya un poco más de 30 años. Y el objetivo del IPCC es evaluar la información científica con respecto al cambio climático, así es que en el fondo viene diciendo lo mismo hace 30 años. Pero más allá de eso, nosotros observamos el clima y una parte muy importante crítica es ya, y estas observaciones, esto que estamos mirando, es producto de la actividad humana, y aquí este informe es más contundente que ningún otro. Todo el calentamiento que hemos observado es producto de actividad humana, es decir, lo atribuimos, ese es el término técnico, a la influencia humana. En ese sentido es rotundo, es demoledor, es irrefutable, es un hecho, hay muchos adjetivos que uno le puede poner, es inequívoco, dice el informe. Maise, y respecto a ese calentamiento, más allá de lo que dice el informe, siempre está en el debate el tema de cuánto se le puede atribuir efectivamente a la acción humana y cuánto es parte de un proceso natural de la Tierra, el aumento de la Ujú, temperatura. Entonces, ujú, quedaría clarísimo que aquí no hay parte de un ciclo natural. exactamente. Todos esos adjetivos que te acabo de mencionar, lo que dicen es que el 100% de lo que hemos observado en los últimos 170 años es producto de influencia humana, de actividad humana. Y no solamente eso, fíjate de que el informe siempre, el IPCC en general, siempre ha mirado este indicador que es como un súper resumen, que es la temperatura global anual, pero nadie vive la temperatura global anual del planeta, cada uno tiene una propia experiencia. Lo que dice el informe es que esto como resultado ha producido cambios que son generalizados, son rápidos y que muchos de ellos se han intensificado y además los observamos en cada región del mundo. Hay una parte del informe que dice en cada región inhabitada, que es lo que uno podría pensar que le importa, ¿verdad?, dónde viven los humanos, pero es más allá de eso. Es también en el océano y regiones del mundo donde no habita nadie. Para tratar de decantar esto y también darle la urgencia que requiere, claro, el informe habla de que la temperatura podría subir, o va a subir, mejor dicho, entre unos 5, unos 6 grados de aquí hasta fines del 2030, pero desde el mundo de la ignorancia científica uno podría pensar como, ya, pero no es tanto la temperatura. En modo concreto, ¿qué significa esto para la especie humana y para el planeta? Uh-huh. Ya, esa es una buena pregunta. El planeta, desde el periodo preindustrial, que es más aproximadamente 1850, porque a partir de entonces que tenemos registros contundentes, el planeta se ha calentado 1.1 grado. Yo no podría decir, no es tanto, pero muchas veces se hace en la analogía con cuando uno está enferma. La temperatura normal del cuerpo es 36 grados y medio, con 37 grados y medio todos nos sentimos pésimos y es solamente un grado, ¿ok? Ahora, nuevamente te digo, eso es un promedio. El informe también claramente dice que la Tierra se ha calentado prácticamente el doble y el océano prácticamente la mitad de eso, ¿ya? Eso es lo que esconde un promedio. Así que ya donde viven las personas en general se ha calentado más. Y lo otro es que, eh, y esto también ya lo sabíamos, lo sabemos de la teoría, pero lo podemos ver ahora, es que los eventos extremos eh, van en línea con ese calentamiento.
Así que en la medida que el planeta se calienta más, eventos extremos, que eso sí tienen un impacto más que la temperatura promedio, van alineados con este calentamiento. Así que más calentamiento, eventos extremos, más frecuentes, más duraderos. Y Maisa, siguiendo la analogía de la fiebre, claro, uno se siente pésimo con 1 grado más, 1,5 grados más, ¿qué pasa entonces con esta temperatura? Nosotros ya estamos viviendo la sexta extinción masiva del planeta. Al final lo que está en juego acá es la estadía del ser humano en el planeta o la existencia misma del planeta como lo conocemos. No, yo no diría, no, a mí no me gusta hablar de ese nivel de catástrofe. Y este informe habla de clima, no habla de biodiversidad, así que no habla de extinciones. Eso le corresponde a otro tipo de científicos. Lo que sí el informe deja muy claro, y nuevamente, esto también es información que sabemos hace mucho tiempo, es que muchos de los cambios que hemos observado son irreversibles en nuestra escala de vida humana y son irreversibles en siglos, incluso en milenios. Y en ese sentido, el clima que estamos viendo hoy, usted mencionaba que, claro, hay registros desde hace algunas décadas atrás, pero en la historia del planeta, ¿alguna vez habíamos tenido temperaturas como las que podríamos ver de aquí a 2030? Sí, definitivamente, sí. O sea, la época en que vivían los dinosaurios, el planeta tenía como 10 grados más, así que sí, el planeta ha vivido en condiciones distintas. Pero si uno quiere encontrar el periodo más cercano en el pasado, en que las temperaturas eran tan cálidas como las que hemos vivido durante la última década, hay que irse 125.000 años atrás. Eso es un montón de tiempo. Esa fue la última vez que el planeta tuvo estas temperaturas. Y era un planeta bien distinto, con concentraciones de gases de efecto invernadero distintos, con cambio de nivel del mar distinto a lo que tenemos hoy día. Así que es un análogo, no es un análogo perfecto, pero la información del pasado nos ayuda a poner en contexto los cambios que estamos observando hoy día. Hablemos de la reversibilidad de esta situación. ¿Qué se puede revertir? ¿Qué se puede frenar? ¿Qué ya definitivamente no podemos cambiar? Sí, eso es una pregunta bien importante. Como decíamos entonces, hay algunos aspectos que son irreversibles, y eso se refiere sobre todo al aumento de nivel del mar, porque está asociado con dos cosas, está asociado con el calentamiento del océano. Cuando el agua se calienta se expande, y lo otro está asociado al derretimiento de los casquetes polares, a Antártica y Groenlandia. Así que ese proceso lamentablemente es irreversible, y eso significa que para todos los humanos que viven en las costas, que viven en islas, que viven en regiones que son muy planas, ese es un impacto que es irreversible y, y, y que amenaza la existencia de esas personas. Hay otros cambios que sí son reversibles, como la desaparición del hielo alrededor del Ártico. También podemos frenar o ralentizar algunos de los cambios, como por ejemplo el derretimiento de los glaciares, si es que logramos limitar el calentamiento a 1,5. La temperatura que tenemos hoy en día es irreversible en nuestra escala humana en las próximas décadas, pero si logramos llegar a estas emisiones cero, a la carbono neutralidad que Chile, por ejemplo, se ha comprometido, esas temperaturas no van a seguir aumentando y eventualmente en varias décadas más pueden empezar a bajar. Así que es irreversible en el sentido que ya no vamos a volver a tener las temperaturas que teníamos antes de la revolución industrial, pero lo podemos limitar. Y eso sí está todavía en nuestras manos. Claro, pero al final son las manos de todo el planeta, porque más allá de los esfuerzos que se puedan hacer desde Chile, este plan ambicioso de la descarbonización, la carbono neutralidad, no sirve de mucho si es que somos los únicos y el resto del planeta no está en la misma sintonía. Así es, y esa realidad de que tiene que ser un esfuerzo mancomunado, consistente, coherente, coordinado, es la realidad de absolutamente todas las crisis que estamos viviendo. Pensemos solamente en la pandemia.
La pandemia nos lo ha dejado clarísimo. No sirve de nada que yo me cuide, de que yo tome las precauciones, o incluso como país que yo lo haga, mientras el virus siga dando vuelta por el planeta, vamos a estar todos bajo la amenaza de esta enfermedad. Así que es una de las características de estas crisis globales, de que requieren un trabajo coordinado. Requiere que la humanidad se ponga de acuerdo, y eso es algo difícil. Claro, a usted le toca moverse en un mundo de científicos e investigadores de manera internacional. ¿Cómo ve esa disposición a hacer este esfuerzo mancomunado y que como planeta nos pongamos metas de descarbonización, de reducir la emisión de gases de efecto invernadero? Todo esto además en una crisis económica, social que nos ha generado la pandemia. Sí, bueno, no, los científicos estamos en esa, obviamente con esa predisposición a aportar y hacemos cumplimos con nuestro rol al, por ejemplo, dedicarnos 3 años a escribir un informe de las características que se acaba de lanzar. Lo que tiene que ocurrir es que esto se traduzca en acción. Así que en ese sentido, mi llamado es a los que deben tomar las decisiones y a todo tipo de decisiones. Estamos hablando obviamente de jefes de Estado, pero yo quiero que todos los gobernadores electos de Chile lean este informe, que todos los alcaldes y alcaldesas de Chile lean este informe, que todos los ciudadanos y ciudadanas, los políticos, los constituyentes, los estudiantes lean este informe y que actúen acorde. No la quiero llevar a la vereda política porque obviamente estamos hablando de ciencia, pero pensando en que se vienen elecciones muy importantes en noviembre, parlamentarias, presidenciales, estamos viviendo una convención constitucional. ¿Usted siente que se vive o se siente esta urgencia climática actualmente en los programas, en los discursos, etcétera? Probablemente menos de lo que uno quisiera. Pero yo diría que la buena noticia en el caso de Chile es que ya llevamos, no sé cuántos, 10, 15 años en que el tema de cómo se aborda el cambio climático ha tenido una continuidad a lo largo de los gobiernos. Eso es una de las pocas áreas en que hay bastante consenso en el país. Y yo espero que siga siendo así y de que las futuras personas que nos van a gobernar se lo sigan tomando igual de serio y que actúen con aún mayor ambición porque la crisis, como la vemos, así lo requiere. Y ahí el principal tema que debería tener un eventual nuevo gobierno o lo que sea, una autoridad, tiene que estar centrado en la naturaleza en general, en la emisión de gases de efecto invernadero, en el agua, ¿en qué? Yo diría que en todas las anteriores. Yo creo que hay que ver que esta crisis es un llamado de atención, pero es un síntoma de todas estas crisis están relacionadas y por lo tanto para enfrentarla de manera efectiva hay que tratarla de raíz y por lo tanto cambiar la manera en que nos relacionamos como sociedad entre nosotros mismos y con la naturaleza, con la nuestra por lo menos, la que tenemos al lado, la que tenemos en Chile. Así que hay que hacerlo todo. Claro, quizá una de las cosas que más sorprendió ayer fue que este informe llega después de estos año y medio de pandemia, donde la preocupación, quizás antes de la pandemia, el mundo estaba hablando del cambio climático, tuvimos una COP muy marcada por lo que estaba pasando, teníamos una Greta Thunberg viajando en velero, y llega la pandemia. ¿Qué pasó después de la COP25 en Chile y en el mundo? Bueno, la pregunta es un poco difícil de responder porque yo obviamente para mí la crisis climática nunca se acabó y seguí trabajando durante todo el 2020 y el 2021 en ese tema. De hecho, el informe se logró terminar en condiciones de pandemia. Las últimas reuniones fue todo virtual. Incluso por primera vez en la historia el informe fue aprobado por el panel de los 195 países de manera virtual. Es primera vez que eso ocurre. Vamos a tener que decantar un par de días para hacer una evaluación de cómo eso funcionó. La pandemia no le dio tregua al cambio climático. Pero siente que se salió un poco de la palestra. No para mí.
probablemente para la gran mayoría de la población sí, y ahí yo quisiera reforzar de que existen innumerables coincidencias entre la crisis de la pandemia y la crisis del cambio climático. Hay muchas, muchas analogías, muchas cosas que podemos aprender de ambas. Lo que tenemos que hacer para resolver una es las mismas cosas que tenemos que hacer para resolver la otra. Y no olvidemos la crisis social que está viviendo Chile y que está resultando en escribir esta nueva constitución, y que yo tiendo a pensar que también debiera hacerse cargo del cambio climático, que es este telón de fondo del siglo XXI. ¿Y de qué manera una nueva constitución se puede hacer cargo de esta situación? Porque claro, nosotros, por ejemplo, hemos entrevistado a muchísimos convencionales, estamos en una misión de entrevistarlos a todos, y todos coinciden en que es un tema a abordar, sobre todo el tema del agua, pero a nivel general, ¿cómo se incluye en una constitución esto? Buena pregunta, no te lo puedo decir yo, serán los constituyentes los que tendrán que llegar a una redacción que lo incluya. Pero lo que yo me imagino es que, dado que yo no soy abogada tampoco, pero que las constituciones en el fondo ponen el piso, proponen los principios que debiera regir las decisiones como de alto nivel, ahí primero que nada se debiera reconocer quizás la crisis climática o el estado de emergencia climática, o como uno lo quisiera decir, o la urgencia climática, reconocerlo y reconocer o asegurar, garantizar de que las decisiones consideren este equilibrio entre la naturaleza y las decisiones sociales, económicas, de sustentabilidad, básicamente, reconociendo de que es nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente como el patrimonio común que tenemos. Algo así me imagino yo. En esas bases de la Constitución, ¿cree que también cabe el reconocimiento de los derechos de la naturaleza? Porque ese también es un debate que se da no solo en Chile, sino que también en el planeta, de si en el fondo la naturaleza es objeto de derecho o no. Sí, efectivamente. Mira, no tengo yo ahí una opinión muy, muy categórica, lo he leído. Definitivamente necesitamos un trato distinto con nuestra naturaleza. Tenemos que reconocer esta relación que es indisoluble entre la vida humana y la naturaleza. No podemos, eso hay que reconocerlo. Si eso significa garantizar derechos, quizás sí. Me quiero detener en un punto que marcó en un momento cuando hablábamos de la reversibilidad de algunos efectos. Comentaba esto de las costas, y claro, uno inevitablemente piensa en Chile, en los miles de kilómetros de costa que tiene. Esto en el largo plazo, ¿qué va a significar entonces para nosotros? Yo no me iría tanto a largo plazo, me iría hoy día, exactamente. Nosotros ya sabemos que, a ver, porque una cosa es el nivel del mar, ya, pero acuérdate de que el nivel del mar es una situación como estática, pero a eso tú le sumas las olas, las marejadas, el oleaje, las tormentas en los mares. Nosotros, por suerte, en esta región no tenemos tormentas tropicales como huracanes, que esas además crean... entonces, este es como el nivel base que está más alto, y a eso súmale esto. Nosotros hace un par de años ya que tenemos evidencia de que las marejadas han aumentado. No tenemos atribución a cambio climático todavía de las marejadas, pero tenemos la observación de que han aumentado. Y más preocupante todavía, todos nuestros puertos están construidos históricamente para estar protegidas de las marejadas que vienen del sur, porque históricamente siempre han venido desde el Océano Austral, de la Patagonia, de ahí vienen las marejadas. Pero en los últimos años hemos observado de que han venido muchos del hemisferio norte incluso. Y eso significa que entonces esa misma marejada, que quizás no podría no ser tan dañina, impacta de frente a nuestra infraestructura portuaria. Así es que ahí hay harto que hacer para adaptarse y entender bien qué es lo que vamos a tener que hacer. Así que no esperemos a cambio a nivel del mar, veamos que ya estamos teniendo impactos. Bueno, eso inevitablemente, más allá de los impactos concretos, va a generar o ya está generando
y que se ha dado también con la pandemia, una migración de la gente misma, desde las zonas centrales hacia el sur. Se dan muchos casos, por ejemplo, de ciudades que están recibiendo santiaguinos o personas que vivían en el centro y se están yendo por distintas razones. Lo vemos también en los animales, cisnes, que en los humedales de la zona centro ya no hay agua y están migrando también a los del sur. ¿Cómo está viendo usted este reordenamiento del mapa y cómo impacta también a esta situación del cambio climático? Mm. No sé mucho al respecto a ese tema, pero lo que te puedo decir es que lo que uno tiene que cómo uno tiene que pensar qué es lo que es el cambio climático. Más que pensar que estamos hablando de calentamiento global, que aumenta la temperatura, piensa el cambio climático como un multiplicador de riesgos. Todos esos riesgos y amenazas y las vulnerabilidades que tenemos de base como sociedades, y aquí podemos hablar de conflictos, porque está asociado también con guerras, las migraciones, todas esas amenazas que naturalmente tenemos en nuestras sociedades se ven intensificadas con el cambio climático. Y lamentablemente, y aquí nuevamente una analogía con la pandemia, afecta a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los más pobres, los más viejos, los niños, las mujeres, etc. Entonces, cuando tú piensas que eso es lo que hace el cambio climático, multiplica los riesgos, entonces efectivamente todas esas vulnerabilidades se van a ver afectadas. Y por eso es que es tan importante pensar en resiliencia, en cómo construimos una sociedad que sea capaz de aguantar estas perturbaciones, estos shocks, para asegurar el buen vivir de nuestros ciudadanos y ciudadanas y de nuestros ecosistemas. Esta es la pregunta del millón, pero ya para cerrar y cada uno quedarnos con una tarea para la casa, ¿qué podemos hacer individualmente para ayudar a esto? Y que claro, que vaya más allá de reciclar o reutilizar las cosas. Sí, sigamos, a mí de las 3R la que más me gusta es reducir, pero obviamente que sigamos haciendo eso también. A mí personalmente hay algo que me importa mucho hacer y lo hacemos en la casa, es también reducir la pérdida de comida, el botar la comida. Eso tiene varios impactos positivos en compostaje, me emisiones. imagino. Claro, pero no, sobre todo no botar la comida, comérsela. Reducción de emisiones, pero también seguridad alimentaria, etc. Tomar pequeñas decisiones en la vida cotidiana que puedan aportar y todos los adultos, todos los mayores de 18 años tenemos otro gran poder que es votar. Así que hay varias cosas que podemos y que debemos hacer, porque acá no existe una bala de plata, no existe la solución única. Acá vamos a tener que ser muy creativos con toda la diversidad que existe para encontrar soluciones. Maisa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a usted. Bueno, y sin duda ahí todos nos quedamos con esta tarea de aportar con cada granito de arena, porque todo cuenta. Y por supuesto a todos los que nos están viendo los dejamos como siempre invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.